Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Hechos 2, del 1 al 21. Vamos a leer todos unánime juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oíamos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, buscándose, decían, llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Vamos a orar pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que por medio de su Espíritu, esta palabra que acabamos de leer, haga fuego dentro de nosotros, que sea revelada a su plenitud, para que entendiéndola podamos darla también a conocer y cumplir el propósito que hace en nosotros, que es dar vida y vida en abundancia. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, bendito Dios, por este momento tan especial que tú pones delante de nosotros, Señor. Gracias, bendito Rey, Señor. Hay lugares en el mundo, Señor, en los cuales no se puede predicar, no hay libertad para predicar tu palabra, Señor. Pero hoy, Padre, nosotros tenemos la fortuna, Señor, la tranquilidad de podernos reunir como tus hijos, Señor, tanto los que estamos aquí como conectados por internet, para agradecerte, Señor, para alabar tu nombre, para darte la gloria, la honra, la alabanza y el honor, Señor. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo sea obrando sobre cada uno de nosotros, Padre Celestial, que sea llevándonos a la revelación plena de tu palabra. ¿Qué es lo que tú has dado, Señor, por medio de tu palabra, para que nosotros la podamos entender, Señor? Y entendiéndola, Padre, cumplamos la promesa, cumplamos lo que tú has establecido, Señor, que cumplamos tu voluntad, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre, y quedamos en tu bendita presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Esta porción que acabamos de leer es muy importante para los cristianos que han querido entregar su vida en servicio a nuestro Señor Jesucristo, pero que por cosas de la vida, por cualquier situación que ha sucedido, no ha podido realizar con verdadera fe, con verdadero impacto, la obra que nuestro Dios nos ha encomendado. Esta palabra es importantísima para reconocer que en nuestras propias fuerzas no podemos ni nunca llegaremos a hacer la obra del Padre. Eso es como si tuviéramos en una USB toda la información de la salvación. Aquí la tenemos, pero realmente cuando vamos a verla necesitamos un computador que sea compatible, que tenga el software exacto para poder leer
lo que dice la memoria. Mientras tanto, es como la palabra que tenemos pero que no podemos usar. Entonces comenzamos a ensayar en computador, pero como ninguno tiene el software de la memoria, no vamos a tener la información. Ese software, esa memoria, esa compatibilidad, esa comunión es la que nos brinda el Espíritu Santo para que nosotros podamos cumplir una verdadera vida de fe, para que nosotros podamos llevar a nuestro espíritu a la plenitud de Cristo. Esa es la idea que nosotros debemos entender, que las personas somos espirituales y que necesitamos una guía espiritual para poder hacer la obra del Señor. Esa guía es el Espíritu Santo. Esa es la comunión entre el Padre y nosotros, la que necesitamos en nuestras vidas para hacer eso. Hay veces nosotros nos sentimos un poco decepcionados y por no poder hacer la obra como debe ser, pero si yo me reúno, pero si yo hago grupos, pero si yo hablo la palabra de Dios, pero falta algo. Ese algo es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese reconocimiento, esa sensación que usted siente, es la que lo puede llevar a decir hoy: Señor, en mis propias fuerzas no puedo. Necesito de que tu Espíritu Santo esté conmigo para hacer la obra. Que ese sea nuestro clamor cuando finalicemos el culto. Bien, acabamos, siempre que nos acercamos a la palabra, debemos ver qué es lo que nuestro Padre Celestial quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Él tiene apartado para que nosotros pongamos en práctica? Lo que vamos a aprender hoy de Dios es que Dios cumple su promesa. Y el título de la prédica la tienen ustedes cada uno en sus volantes, y es: déjese transformar, reciba la promesa. Entonces, estábamos acabando de leer, ¿no?, esto en Hechos 2:1, cuando viene la promesa. Pero ¿cuál es la promesa que estaban esperando ellos? El Espíritu Santo, ¿cierto? Nuestro Señor Jesús, cuando resucitó, estuvo con ellos 40 días y le dijo: mire, no se vayan, esperen a que venga la promesa del Padre. Como ellos ya habían experimentado que nuestro Señor Jesucristo había resucitado, pues ellos decidieron quedarse y esperar la promesa. O sea que la promesa no es lo que algunas personas nos dicen a nosotros. La promesa es que usted vive una vida en plenitud. La promesa es que usted goce, usted es un hijo de Dios, reclame todo lo que es suyo. Y yo antes decía, pero si es que los pastores tienen severos carros, camionetas grandotas, claro, no es que es el hijo de Dios. ¿Y él solo tiene la unción? No, pues hoy vamos a decretar que no es con la unción, no es con nuestras propias fuerzas, ni para tener aprovechamiento de lo que se ha hablado por medio de la palabra de Dios. ¿Cuál era la promesa? Su Espíritu Santo. ¿Pero qué quiere decir esto? Que el Espíritu de Dios nos tomaría a nosotros como su templo, que el Espíritu de Dios habitaría en nosotros. Yo habitaré en la oscuridad, que habitaría en nosotros, que ya no hay necesidad como en esa fiesta que todos vinieran de diferentes naciones a un lugar específico para rendir el culto. Eso se acabó, que ahora ya el Espíritu de Dios, que Dios está dentro de nosotros y que no hay necesidad de ir a buscarle. Eso es lo principal que debemos entender. Acabamos de leer, ¿no?, que todos estaban reunidos, vino un viento recio, un estruendo que soplaba y les aparecieron lenguas a cada uno de ellos. Y los que iban de visita o los que iban allá a rendir el culto entendieron lo que ellos estaban hablando. Entonces, cuando estaba haciendo el estudio, dije, oiga, pero ¿cómo es que entendieron lo mismo? ¿Se diría que ellos estaban hablando en la misma lengua que estaban hablando los que la están escuchando? ¿Será que la lengua del Espíritu Santo son idiomas? Inglés, francés, alemán, arameo. Mire, una vez cuando hubo una vigilia, yo llegué y me senté en aquel lado, y en este lado, en la zona 5, había una persona de Corea, cuando vino el pastor Chu, y comenzó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y yo maravillado allá atrás decía, ¿cómo está hablando este señor de bueno? Está lleno del Espíritu Santo. Pues qué tan equivocado estaba, porque cuando hacemos el estudio y miramos que realmente no son lenguas humanas las que están hablando por medio del Espíritu Santo, caemos en cuenta el error en que estábamos. Miramos 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Por eso es que sabemos que no es un idioma, por eso es que debemos estar seguros que cuando una persona que está a nuestro alrededor está hablando en lenguas extrañas, no es que esté loco, no es que esté ebrio, como dijeron ellos, los que estaban allí presentes, que criticaron a los que estaban hablando en lenguas. Es simplemente que son lenguas espirituales que nadie puede entender, a menos de que tenga el don de interpretación.
¿Qué era lo que tenían en ese momento las personas que estaban allí de visita? El don de interpretación. Por eso fue que pudieron entender lo que en lenguas ellos estaban hablando en cada uno de los idiomas de ellos. Ellos decían que Dios sea bendito y ellos entendían en cada idioma que Dios sea bendito, que Dios sea bendito, que Dios sea bendito. Eso es la presentación en lenguas de las cuales estábamos hablando. Si usted viene por primera vez, por favor, ¿quiénes vienen por primera vez que levanten la mano? Bienvenido. Bienvenidos. Mire, cuando uno entra por primera vez a una iglesia, ¿qué es lo que pasa cuando escucha hablar en lenguas? Va a decir lo mismo que ellos están diciendo, estos están locos, estos están borrachos, pero realmente es porque hay un desconocimiento de la palabra. Acabamos de leer, ¿no? Es eso, es alcanzarnos a imaginar de que una persona está hablando y no entendemos lo que dice. Digo, no, este señor algo hizo, algo antes de entrar a la iglesia tuvo que haber hecho. Así es. Cuando yo entré a la iglesia por primera vez, fui en busca de una persona, la cual hoy en día es mi esposa. Ella se hacía siempre adelante y yo me hacía atrás. Y comenzaban a hablar, y de verdad, como está registrado en la palabra, es que parecen locos hablando. Así está registrado también en la palabra, por la locura de la predicación también. Y entonces llegué y le dije, oiga, no, ya no, esto ya pasó a otro lado. Entonces cuando volví le dije, Señor, ya estoy cansado, no sé qué es lo que ellos están haciendo. Ayúdame a entender lo que ellos es. Yo quiero ser como estos locos que están allá. Y hoy estoy acá. Ahí estamos diciendo. Él toma y Él se manifiesta a quien se lo pide. Mire, nosotros, la iglesia no alcanza a entender el privilegio que nosotros tenemos, el poder hablar hoy con la promesa del Padre. Mire, si miramos a algunas personas, en el Antiguo Testamento ellos hicieron algunos prodigios por medio del Espíritu Santo, pero fueron tal cual llamados por el Señor. Solamente a ellos se les dio la presencia del Espíritu Santo, pero no moraba en ellos. Miramos, por ejemplo, la palabra dice que Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre. ¿Pero a qué hace referencia esta llenura? Esta llenura hace referencia a la investidura de poder que tenía Juan el Bautista para poder proclamar la venida del Señor. Pero no era que habitara allí en ellos. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan el Bautista. ¿Por qué? Si ellos eran tan piadosos, si ellos eran tan obedientes, si ellos seguían al pie de la letra todo. Porque la promesa no era para ellos. La promesa era para sus hijos, para nosotros. Y eso es lo que debemos estar. Por eso no hay nada de comparación en el Antiguo Testamento con lo que hoy podemos usted y yo vivir. Por eso hoy no podemos decir únicamente, oiga, ellos hicieron cosas, hicieron majestuosas, hicieron señales y prodigios. Pero hoy tenemos a Dios morando dentro de nosotros. Miremos, vayamos por favor a Juan 16:5. Leamos todos. Por ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dijo que tomará de lo mío y os lo hará saber. En otra porción ya habíamos visto que Jesús dijo, yo voy a rogar al Padre para que os envíe otro consolador. ¿Cierto? O sea que ¿cuál fue el primer consolador que tenemos? ¿Quién nos dio a conocer al Padre? ¿Quién dio testimonio del Padre? ¿Quién nos mostró el reino de los cielos primeramente? Nuestro Señor Jesús. Cuando Él está hablando del consolador, se está refiriendo al que va a llegar,
a la promesa que iba a venir. Y eso fue lo que recibieron los apóstoles en el aposento, y eso es lo que usted y yo hoy recibimos y vamos a reclamar para la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo obra este Consolador en nosotros? ¿Cómo obra? Ahí dice, ¿no? Convencerá al mundo de pecado. Entonces todos podemos decir, ¿pero cuál pecado? ¿Cuál pecado si ya mis pecados quedaron en la cruz? Entonces, ¿de qué pecado me va a convencer? Pues de que el único pecado por el cual vamos a dar cuenta al Padre es de no creer en su nombre. Ese es el único pecado imperdonable. Se acercaba una persona y me decía, pero venga, es que yo soy así, 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 considero que no. Yo le dije, no te dejes engañar por el enemigo. Eso es lo que el enemigo busca, que usted no crea en el Hijo de Dios, y por eso es que no puede hacer la obra. Consiga bastante, hoy aprendimos algo y eso es lo que vamos a aplicar. También dice que va a convencernos de justicia por cuanto ahora el Padre, porque Él es el único justo, y de juicio. ¿Por qué? ¿Por qué de juicio? Dice ahí, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. También dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Todo lo que oyere nos lo hará saber. Por eso es que nosotros, antes de orar, o antes de leer la palabra, o antes o después de leer la palabra, oramos. ¿Para qué? Para que sea el Espíritu Santo dándonos a entender lo que Él está queriendo decir la palabra, y que no sea nuestra mente diciendo, ah, claro, es que son otros idiomas, por eso era que yo no sabía. Para eso es que pedimos la dirección. También nos recuerda que el Espíritu Santo no se da por medida. La llenura de su Espíritu depende de en cuánto usted se arrodilla ante la palabra de Dios. Por eso es que usted va a ver personas que con solamente decirle, Jesús sana, Jesús perdona sus pecados, inmediatamente el Espíritu Santo los toca y los transforma su vida. A eso es que debemos de llegar nosotros también. También nos dice y nos recuerda que con el Espíritu Santo mayores cosas que las que Él hizo, hará. ¿Cierto? Y eso lo podemos ver en Pedro. Una vez recibieron el Espíritu Santo, dice que la sombra de Pedro sanaba las enfermedades. Eso también nos muestra. Es que en el Antiguo Testamento no se registra que hablaron en lenguas. Claro que no. ¿Por qué? Porque las lenguas eran la señal de que iba a venir el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y esa señal solamente está para sus hijos. Eso fue lo que dijo el profeta Joel. Lo acabamos de leer, ¿cierto? Dice allí. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijas y vuestros hijos profetizarán. Sobre toda carne, sobre nosotros, la que cree, la que le recibe como su Señor y Salvador, y la que decide hacer su voluntad. Mire conmigo Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y allí quiero enfocarme en tres cosas importantes. La primera, creer en Él. ¿Qué es creer en Él? Es cuando nos acercamos voluntariamente y nos arrodillamos ante el Evangelio y nuestras vidas cambian. Es cuando creemos en Él que nacemos de nuevo. Nuestro espíritu retoma la vida. Segundo, que fuimos sellados. ¿Qué significa ser sellados? Un ejemplo, cuando a mí me llega una hoja y me dice aquí, Efrén Muñoz, recibo de acueducto y alcantarillado, páguese por 500,000 pesos. ¿Usted qué hace? ¿Usted va y lo paga? Bueno, Efrén fue a pagarlo al banco. Señor, recibe esto. No, pero es que esto no, yo no le puedo recibir la plata. ¿Por qué? Porque es que esto no corresponde a lo real. Pero cuando a usted le llega el recibo del acueducto donde dice, empresa de acueducto alcantarillado, el NIC es tal, su servicio es tal, los consumos del mes es tal, el valor del metro cúbico es tanto, y usted tiene que pagar 500,000 pesos, ¿usted qué hace? Usted va y lo paga, ¿verdad? Porque si no, le cortan el servicio. Listo, entonces usted va al banco y allá se lo sellan, ¿y eso qué le permite tener a usted? La garantía, la seguridad de que no le van a cortar el servicio, ¿cierto? Pues efectivamente cuando llegue el Señor, usted que le dice, mire, no, usted no, Señor, usted no. Usted tiene la seguridad de que muestra el sello y también tiene el poder de decirle al hombre, usted no me puede cortar el servicio. ¿Qué es? Aquí está el sello. Eso es lo que está en nosotros, eso es lo que significa el sello en nosotros. Es la señal que tenemos de garantía del poder de la promesa viviendo en nosotros. ¿Qué quiere decir esto?
que ya somos revestidos de lo alto. ¿Qué quiere decir esto? Que ya las potencias espirituales vienen a nuestro servicio para cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted va a predicar el Evangelio ya no es por usted mismo, sino que la obra es del Espíritu Santo que mora en usted, que es el que transforma la vida del que le escucha. Ese es el alimento para el Espíritu. Mire, dice Hechos 1:8, por favor busquémoslo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último del mundo. Efectivamente, cuando usted ha recibido el Espíritu Santo es cuando usted recibe el poder. ¿El poder para qué? Para ser sus testigos, para testificarlo a Él, como recibió el poder nuestro Señor Jesucristo y como recibieron el poder los apóstoles que estaban allí reunidos. ¿Cuál es la tercera palabra que me llama la atención allí? Es las arras. Las arras de nuestra herencia, dice el versículo que leímos. ¿Se acuerdan de las arras? Son esas monedas de oro que se daban cuando se van a casar. Es como la dote que se paga para decir, oiga, usted sí puede mantener a mi hija. Esas son las arras. Pero en nosotros, ¿qué son las arras? ¿Qué sería en las arras en nosotros? Las arras en nosotros es que el reino de los cielos ha venido a morar en nosotros. Que si nosotros decidimos aceptar a nuestro Señor Jesucristo y reclamamos la promesa que Él ha dado, Él viene a morar en nosotros. Eso es como, por ejemplo, los constructores o los independientes. Cuando firmamos un contrato, nos llaman para firmar un contrato, le dicen, mire, le vamos a dar un anticipo para que usted inicie la obra. Entonces, ese anticipo son las arras. ¿Y ese anticipo qué es? La garantía de qué? De que usted ya es contratado. Esa garantía de que usted, así llega otra persona y cotice por debajo, a usted le van a dar ese trabajo. Por eso es que dice que ya el Espíritu Santo está morando en nosotros. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Que sin Él es imposible agradar a Dios y que sin Él, sinceramente, nuestra vida no va a llegar a ningún lado. Y ahí es cuando podemos entender que el hermano anda feliz, que todo lo que le pasa a su alrededor, pero él está feliz en su corazón, que nosotros ya, independiente de lo que pase en el mundo, de si hay paz o no hay paz, nosotros estamos tranquilos en nuestro corazón, que si hay escasez, tranquilo porque estamos confiados. Es el sello de ¿qué? De que tenemos ya el cielo en nuestras vidas, que ya desde acá podemos disfrutar el reino de los cielos, y eso es lo que tenemos que salir hoy confiados, de que ya somos sellados, de que somos de su propiedad, de que ya estamos enteramente de Él. Pero ¿cómo le podemos recibir? ¿Cómo se puede recibir el Espíritu Santo? Dice la palabra que ellos, los apóstoles, estaban allí, obedecieron la palabra y creyeron. Solamente con el creer, si yo creo en nuestro Señor Jesucristo y creo en su promesa, automáticamente viene a morar en mí el Espíritu Santo, por la obediencia. Creer en la voluntad de Dios, creer en su promesa, esto puede recibirlo. Usted lo conoce, ahí debemos de leer. Miremos Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado aún. Esta es la llenura de la que habla. De nuestro interior correrán ríos de agua viva, pero no son ríos de agua viva para que usted sea saciado. Son ríos de agua viva para saciar al que no tiene nada. Son ríos de agua viva para que usted dé a conocer, mediante la prédica, lo que mi Dios le ha revelado por medio de su palabra. Miremos Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué el mundo no le puede recibir? Sencillamente porque no le conoce. Dice el presentador, ¿no? Los que vienen hoy por primera vez, le vamos a entregar un material. ¿Con qué fin? Con el fin de que usted conozca y conociéndolo lo reciba como su Señor y Salvador. No hay otra forma.
No hay otra forma de nacer de nuevos, ni hay otra forma de ser bautizados en el Espíritu Santo. Hay que creer y creer en la palabra. ¿Y qué pasa a las personas que no guardan su palabra y el Espíritu Santo no habita en ellos? Pues que su vida no va a tener resultado, pues que no va a ser inmundo. Acordémonos de las prédicas anteriores, que lo que no sirve para el propósito es desechado, que no sirve, entonces no va a tener las esperanzas, no va a sentir el reino de los cielos en nuestras vidas. Miremos Juan 14, 23, 24. Si no hay una relación directa con Él, nunca nos va a tomar como su templo. Nunca vamos a disfrutar de su presencia en nuestras vidas. Leamos Juan 14, 23, 24. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces por eso el mundo no le puede recibir, porque el Espíritu está reservado única y exclusivamente para sus hijos, para los que creen en su palabra y guardan su mandamiento. Pero bueno, ¿cómo guardamos? ¿Qué es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento que Él ha dado para esto? Miremos en 1 de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. ¿Y qué le pasa al que guarda su mandamiento? Ahí mismo en el 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu Santo que nos ha dado. Recordemos que Dios es Espíritu, ¿no? Y solo podemos tener comunión a través de su palabra y de la oración. Es que yo no recibo el Espíritu Santo porque alguien ore por mí, o porque alguien me diga reciba el Espíritu Santo, o porque el pastor ore por la iglesia. Yo recibo el Espíritu Santo porque decidí creerle a mi Señor Jesucristo. Mire, en las iglesias en las que estaba antes, llegaba y decían, el pastor decía, el Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu Santo se está moviendo en este lugar. Entonces yo alzaba la mano y yo decía que me toque a mí, que me toque a mí, que me toque. Y a veces hasta brincaba para que Él me tocara y salía igual. ¿Por qué? Por el desconocimiento que yo tenía. ¿Culpa del pastor? No, culpa mía, que yo no decidía como lo debería a escudriñar las palabras. Esa es lo que nosotros debemos tener en cuenta, que Él ya no está en un lugar específico, que Él ya mora dentro de nosotros y cada uno de nosotros. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Miremos Lucas 11, 9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que le llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado, en lugar de pescado le dará serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Eso es lo que el Señor está pidiendo, que me busque, que me llame, que me clame, que me pida, que Él dará. Él nos dará la promesa. Bueno, ya vimos cuál es la promesa, cómo obra en nosotros, pero cuál es la señal, cómo evidenciamos que el Espíritu está en nosotros. La señal es la siguiente, que estamos, el hablar en lenguas, es la única forma en que damos testimonio de que Él ya habita en nosotros. Miremos cuáles señales se han dado. ¿Por qué el ángel de la muerte no entró en las casas de los hebreos en Egipto? ¿Se acuerdan? Por la señal que tenían. Esa es la señal. También se acuerdan de Caín. ¿Por qué nadie lo podía matar? Por la señal que él tenía en la frente. Asimismo, la señal de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas es el hablar en lenguas. Usted me podría decir, no, Efrén. Pues yo le diría, mire, en la casa puede leer el libro de los Hechos y va a ver que todas las personas que recibieron el bautismo del Espíritu Santo hablaron en lenguas. Esa es la señal. Pero ¿por qué es fundamental el Espíritu Santo en nosotros? ¿Por qué es fundamental? Porque una vez que lo tengamos, lo primordial es porque una vez que lo tenemos es que empezamos a ser sus testigos. Ahí realmente vamos a empezar a vivir el Evangelio en nuestras vidas. Ahí realmente vamos a empezar a hacer entregándolo todo.
ya no vamos a confiar en nuestras propias fuerzas, sino que vamos a reconocer que el Espíritu Santo de aquí en adelante es el que va a obrar en nuestras vidas. Y como dice la palabra, inmediatamente ríos de agua viva correrán en nuestro interior. Amén. Dice, ¿cuál otra razón también hay o para qué más nos puede servir de utilidad el Espíritu Santo en nuestras vidas? Miremos 1 Corintios 14:4. Aquí es cuando nosotros empezamos a entender que definitivamente cuando le hablamos a una persona y esta persona le dice, como me dijo a mí la señora de los Bonais, yo me acerqué a la señora de los Bonais un día que estaba haciendo harto sol y le dije, su merced, haga un favor, regáleme un Bonais de esos ricos de piña colada. Y entonces la señora me despachaba y le dije, su merced, hágame un gran favor, su merced cree en Jesús, su merced, y comencé a predicarle y a hablarle. Y a lo último me dice la señora, ¿sabe qué, joven? Déjeme así que yo sí estoy bien. Siga su camino, joven. Y yo, uy, ¿cuánto le debo por el Bonais? Le pagué su Bonais. Y hoy en día paso y todavía la veo allí. Y no ha conocido el Evangelio, porque no permiten, están velados. El enemigo le cegó el entendimiento. Y yo también digo, oiga, pero ¿por qué otra persona, por qué el pastor va ahí a otra persona y le dice, oiga, mire, crean el Evangelio? Sí, Señor, sí, y lloran y claman y al otro día están en la iglesia. Es la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos entender hoy, iglesia. Que la iglesia necesita realmente la presencia del Espíritu Santo. Que eso es lo que necesitamos nosotros. Que sí es muy bueno compartir las mismas caras, buenos días, buenos días, buenos días, pero es que afuera se está perdiendo la gente. El tiempo está pasando. El tiempo está pasando rápido. Que eran las 7 de la mañana que yo estaba diciendo, Dios mío, ayúdame. Las 7 de la mañana, Dios, ya es, ¿qué horas? Está pasando demasiadamente rápido y nosotros estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo palabra del Señor. Pero esa palabra no está haciendo el efecto que debe hacer en nosotros, que es transformarnos, que es llevarnos a los pies de Cristo, que es realmente vivir el reino de los cielos en nuestras vidas, que no importa lo que suceda a nuestro alrededor, nosotros estamos completos. ¿Cuál es la garantía de que nosotros vamos a ir al cielo? ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Las arras, ya tenemos el cielo en nuestras manos, ya lo tenemos. De usted depende, de usted y de mí depende que cuidemos cada uno nuestro espíritu. De usted depende que busque al Señor, de usted depende que lo clame y de usted depende que lo reciba. Eso es lo que es el clamor que vamos a pedir ahorita. 1 Corintios 14:4, que además nos ayuda para nuestra edificación. Leamos juntos. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Para qué nos sirve? Para mi edificación. Cuando yo estoy en problemas, ore en lenguas, inmediatamente usted siente una paz y un gozo. Hemos dicho, la paz que yo os doy, no nos la da el mundo. La paz que yo sobrepasa todo entendimiento. ¿Para qué más nos puede también ayudar el Espíritu Santo? ¿Para qué más nos sirve? Para fortalecernos en nuestra debilidad. Miremos Romanos 8:26, perdón. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso es que nosotros debemos reclamar la presencia del Espíritu Santo, porque es que vienen momentos en nuestras vidas en las cuales nosotros no podemos sobrellevar las cosas, ¿cierto? Vienen las vidas, momentos especiales en cuanto a un ser querido y nosotros no comprendemos muy bien y por más que tengamos y conocimiento de la palabra, no lo vamos a poder soportar. Pero ahí es cuando viene el Espíritu Santo, el Consolador, y le guía y le dice lo que leímos en el Salmo. ¿Lo recuerdan? Salmo 23:4. Aunque ande en valle de muerte, de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza, o sea, me da el Espíritu Santo con aceite. Mi copa, mi vaso de barro, está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cómo hemos de pedir? No lo sabemos.
Señor, ayúdame en esta necesidad, no lo sabemos. Pero ¿quién sí puede interceder por nosotros? ¿Quién pide por nosotros? El Espíritu Santo. Él sí sabe. Él tiene la relación directa entre el software que es nuestro Dios y la USB de la que les estaba hablando. Esa es la comunión perfecta que hay. No hay otra forma de llegar. No hay otra forma de decirle, Señor, mire, realmente es que yo quiero llegar a ti. Tengo que rendirme. Dice que el rey David ponía su frente contra el piso. Totalmente se botaba al piso y arrollaba, Señor, no puedo más. De aquí en adelante, Señor, tú me guías. Así debemos hacer nosotros, entregarnos en total. No más, no podemos más. Reconozcamos que hoy en nuestras propias fuerzas, que por más de que yo sepa la palabra que está aquí escrita, no voy a poder transformar el corazón de una persona. Que necesitamos la presencia del Espíritu Santo, ¿para qué? Para transformar vidas, para hacer su obra, para llenarnos, para vivir el reino de los cielos aquí en este mundo. Bien, también ¿para qué más nos es útil? Para reafirmar nuestra fe. Para reafirmar nuestra fe. Recordemos algo. ¿Quién era Pedro? Pedro era persona temerosa, ¿verdad? ¿Usted conoce al Señor? ¿Usted estuvo con ellos? No. ¿Por qué? Porque le daría miedo, ¿verdad? Que pronto lo cojan como él. Estaba temeroso, pero una vez vio a nuestro Señor Jesucristo, creyó más. Así debemos hacer nosotros. Lo vimos, creemos. Pero una vez recibió la promesa, ¿qué hizo? No lo dudó. Yo no sé cómo estaría la distribución del templo allá. Yo no sé dónde estaban ellos reunidos, pero lo que sí sé es que la palabra dice que inmediatamente él salió. Yo creo que dio un paso y dijo, oiga, estos que ustedes están acá escuchando no es que estén borrachos. Es que el Espíritu Santo ha venido y ese Jesús que ustedes cogieron y lo mataron es el que hoy estamos. Inmediatamente salió, o sea que cuando uno recibe el Espíritu Santo no hay tutaina que lo pare, no hay nada, sale a dar la vida, a convencer a los demás de lo que usted está convencido, a presentar la obra del Señor en sus vidas, y ese es el reino de los cielos en su vida y en la vida de que lo recibe. Es que nosotros debemos entender que el principal motivo en nuestras vidas de tener el Espíritu Santo es que no es en nuestras propias fuerzas, sino que es en el poder que Él da. Recordemos a Esteban. Esteban conoció, creyó y fue. De una vez habló y lo mataron. ¿Cierto? ¿Qué se le dio a Esteban? Nada, su muerte produjo en Pablo algo. Recordemos a nuestro Señor Jesucristo. También fue bautizado en el Espíritu Santo, se fue al desierto y regresó lleno del Espíritu Santo a predicar el Evangelio, a dar su vida. Así es que nosotros debemos entender que Él es útil para reafirmar nuestra fe. Si nosotros estamos fallando, si nosotros estamos haciendo algo, ¿quién nos da a reconocer cómo estamos nosotros? ¿Quién conoce a Dios más que su Espíritu? El que ha estado con Él es el único que lo puede dar a conocer. Entonces yo les invito, esa debe ser nuestro clamor, esa debe ser nuestra oración. ¿Por qué no tenemos una vida de fe plena? Porque no le estamos dando el lugar que el Espíritu merece en nuestras vidas. Por eso no podemos tener una vida plena. Por eso nunca vamos a llegar lejos si no le recibimos. Cuando hablo de lejos no es de aquí a la distancia, no es aquí a la esquina. Estoy hablando es al reino de los cielos con nuestro Padre Celestial. Es que la meta de nosotros no es ser salvos. La meta de nosotros es lograr un puesto en la mesa del Señor. Amén. Esa debe ser nuestra meta. Ese debe ser nuestro deseo, ese debe ser nuestro clamor. Oremos para que recibamos la promesa. Mire, el Espíritu Santo es como la electricidad que está acá. ¿Usted ve la electricidad acá? ¿Usted la ve? No. Pero si usted ve allá, dice así, el clamor de nosotros a veces es que me toque la corriente, que me toque la corriente, que me toque la corriente. Pues meta los dedos. No, mentira, no lo va a hacer. Pero así es, mucha gente clama. Que el Espíritu Santo venga sobre mi vida, que el Espíritu Santo venga sobre mi vida. Pero si usted no empieza a hablar, el Espíritu Santo no va a llegar a su vida. Él dice, usted hable, que yo le voy a dar ¿de qué? Hable. Eso es lo que necesitamos. A las personas que vienen por primera vez, os va a escuchar algo que es descabellado para ustedes, pero ya entendieron por qué es que se hablan lenguas. Ya entendieron cuál es la señal que tenemos morando el Espíritu Santo, el reino de Dios en nosotros. Esa es la promesa, vamos a orar, recordemos cómo estaban los discípulos allí, unánimes juntos, orando sin cesar, teniendo la orden de nuestro Señor Jesús de no moverse. Entonces recibámoslas. Hay personas
que ya la han recibido y por cuestiones de la vida se les ha ido olvidando o su fuego se ha ido apagando. Hay otras personas que tenemos y que tenemos nuestra vida plena. Oremos, clamemos la llenura del Espíritu Santo. Y hay personas que no lo han recibido. Pues hoy es la oportunidad. Y la persona que viene por primera vez, las que vienen por primera vez, hoy es la oportunidad de que usted diga, ya entiendo quién eres, ya entiendo cómo actúas, ya entiendo qué haces en mi vida. Yo clamo la presencia del Espíritu Santo para poder cumplir su voluntad, para ser verdaderamente un cristiano de fe, para tener una vida de fe completa. Oremos. Padre Celestial, Señor, le pido en pie, póngase en pie, gócese. Este es el momento especial en el cual usted puede recibir las nuevas lenguas. Padre, Señor, glorifícate en cada uno de nosotros, Padre. Reclamemos la presencia del Espíritu Santo. Eres cierto, esa es la promesa, es real en nuestra vida. Ahora, Señor Jesús, ven a tu iglesia, Señor. Recibe el Espíritu Santo, Señor. Clame el Espíritu Santo, Señor. Que seas tú viniendo, Señor Espíritu Santo. Señor Espíritu Santo, obra, Señor. Obra, Señor Jesús, ahora. Irra la basanzaira cándara, irra la basanzaira cándara, irra la basanzaira cándara.